establecido una iglesia santa desde el principio. Santa desde el principio. Y de pronto nos hace falta mirar, conocer un poquito la iglesia en el principio. Hay un versículo aquí en Efesios capítulo 1, en el verso 4, donde Pablo está diciendo lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Significa que la iglesia ya estaba en la presencia del Señor antes de crear todas las cosas. ¿Cómo estaría la iglesia? Porque es que el asunto de nosotros es que siempre estamos limitados a las cosas terrenales, materiales, físicas. Pero Dios no está limitado a lo terrenal. Dios es infinito. Y las cosas que se van a hacer, ya Él las mira hechas. Todo lo que se va a hacer, ya Él lo mira como si estuviera hecho. Es decir, que el Señor conoció la iglesia antes de la fundación del mundo. Sabía que había una iglesia. Pero esa iglesia, ¿cómo aparecía? ¿Cómo estaba? Esa iglesia aparece también con la misma manifestación del Señor Jesucristo. Aquí en el libro de Génesis, el verso 27. Génesis 1:27. Después de que la Biblia habla de la creación del hombre, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí estaba propiamente la manifestación del Señor Jesucristo y su iglesia. Estos textos están dirigidos propiamente a la obra de Cristo y de su iglesia. Lo que significa que la iglesia estaba en el cuerpo de Cristo y la declara una iglesia santa. La pregunta que se hacen muchos: ¿en qué momento el sexo femenino, masculino, se corrompió y se hizo pecado? Cuando en el libro de Génesis 1:28 encontramos estos versículos: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Era bien sabido, bien conocido, bien explicado, que para poder fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra de seres vivientes, tenían que empezar por unas relaciones sexuales. Hasta aquí podemos ver que el sexo es santo y bueno, pero está condicionado a la palabra de Dios. Que eso es lo que a veces los creyentes nos hace falta saber. ¿Por qué manejamos la parte sexual como una inmundicia, como una corrupción, como un pecado tan grave? ¿En qué momento se hizo pecado? Porque el comienzo de la creación fue por relaciones sexuales. Entonces,
estamos buscando explicar eso que dijo Pablo allá en el capítulo 5. Estoy buscando explicar eso. La iglesia estaba en los lomos de Cristo. Varón y hembra los hizo, y la mujer no había aparecido por ninguna parte. ¿Por qué aparece entonces la mujer en el capítulo 2, el verso 21? Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahí vemos entonces el verso 27, donde el Señor hace mención del hombre y la mujer, pero en este caso no se veía sino solamente el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre allí es entonces la figura de Cristo. La iglesia entonces aparece allí en los lomos del cuerpo de Cristo. Por eso se hace mención de la mujer. Luego el capítulo, como lo estamos viendo acá, en el verso 28, tenía que haber relación entre hombre y mujer para que apareciera la multiplicación de las generaciones. Entonces, hasta allí nosotros podemos ver el sexo como algo santo y bueno. Pero ¿en qué momento entonces se corrompió? ¿En qué momento se afectó? ¿En qué momentos se dañó esto? Cuando el hombre ya desobedece a la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, que ya encontramos una mujer que es seducida, que es engañada y que es manipulada, pudiera decir, por una fuerza diabólica. Entonces, hay allí un engaño a la mente, a la conciencia. La conciencia se contamina por medio de ese sentir que hay en los ojos, en los oídos y en la boca. Las tres clases de pecado que sedujeron al hombre y a la mujer a pecar entró por los ojos, por los oídos y por la boca. Esos sentidos fueron invadidos de tal manera que llegó al corazón del hombre. En el corazón del hombre se convirtió en un deseo, en una pasión desordenada que no ya se ignoraba propiamente la palabra de Dios. Ahora podemos encontrar que lo que Dios hizo en el hombre desde el principio fue una sangre limpia y santa. Aquí en el libro de los Hechos, vamos a ver, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, vemos que el linaje de los hombres fue hecho por una sola sangre. Y esa sangre es la que da propiamente el Señor en la vida del hombre. Aquí, en esta escritura, dice, el verso 25 y 26,
Hechos 17, 25, 26. La sangre es la vida. Es decir, que la vida que Dios le dio al hombre fue su sangre. Y aquí dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. De una sangre, dice la Biblia, de una sangre hizo todo el linaje de la tierra, porque la sangre era la vida. Eso fue lo que Dios colocó en el principio de hombre y mujer, y había de transmitirse entre hombre y mujer la unión de esas dos naturalezas para que hubiera una creación. Y el propósito allí no era una creación mala, era una creación buena, justa y santa. Por eso el Señor habla de su iglesia como algo santo, algo santo. Queremos entender es que el pecado, la desobediencia del hombre, corrompió la conciencia del hombre, la mente del hombre, y se convirtió en el corazón del hombre un deseo, una pasión, algo que se convierte en una ansiedad. Y eso es lo que usted maneja, eso es lo que usted siente en su cuerpo: pasión, ansiedad, deseo de complacencia, de placer, de diversión, de atracción. Y nosotros los creyentes tenemos, el Señor nos ha dado facultad para aprender a manejar esto de una manera que podamos aparecer como iglesia del Señor en el principio. Es decir, que hasta el capítulo 2 del libro de Génesis, usted encuentra una iglesia y encuentra una santidad y encuentra, no hay pecado allí, todo es bueno y santo. Es lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Dios nos ha dado ahora, por eso de una sangre hizo el linaje de la tierra. Y vemos que la sangre del hombre no era para seguir formando de la sangre del hombre un pueblo santo. Por eso el Señor vino y derramó su propia sangre, para que a través de su sangre nosotros podamos volver a entrar en esa santidad que había en el principio. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Todo lo que queremos ver a través de esto, ya cuando el hombre pecó, él quedó bajo los impulsos emocionales de la carne. La carne influye. Y la Biblia dice que por el pecado que cometió Adán, ese pecado pasó por la sangre de él a todos los hombres. Por eso ya a través de la sangre de Jesucristo es que nosotros entramos en la justicia de Dios y en la santidad. Cuando la sangre de Cristo ha cubierto nuestros cuerpos, nuestras vidas, es por medio de Él que podemos matar
que podemos quitar y que podemos limpiarnos de la corrupción del pecado. Cuando el creyente deja que la palabra de Dios, la obra de su Espíritu y la sangre de Cristo en su vida forme un cuerpo de verdad y de sinceridad para con Dios. Entonces el creyente es libre de esa atadura del pecado. Vamos a verlo aquí en Romanos capítulo 5. Bueno, lo que yo quiero explicar es que entiendan por qué sí podemos limpiarnos de las cosas que nos asedian. La mayoría de los creyentes está luchando contra la fornicación y no ha podido liberarse de ciertas cosas que manifiesta eso y que lo conducen y que lo llevan a la inmundicia del pecado. Aquí dice capítulo 5 del libro de Romanos, hablando de la justificación del Señor, dice a partir del verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estos versículos me dan a entender entonces que al nosotros recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas, a través de nuestro arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo, matamos ese sentir pasional, desordenado que se manifiesta en nuestros cuerpos. Hay muchos hermanos que no entienden eso. Algunos se preguntan por qué, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué sentimos pasiones desordenadas en nuestros cuerpos? ¿Por qué sentimos atracción? ¿Por qué somos seducidos? ¿O por qué estamos viviendo pasiones desordenadas en el cuerpo que nos llevan, que nos seducen y que nos corrompen? Entonces, ¿cuál ha sido el cambio de vida? Que la sangre del primer Adán se corrompió, se contaminó y que dejó en nosotros, en la carne, pasiones, deseos, instintos, emociones y cosas, pero que a través de la sangre de Jesucristo matamos esa clase de vida y podemos vivir una vida de santidad como al principio. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Muchos de los creyentes no saben cómo ser fieles a Dios. Pablo encontró una situación difícil, pero el Señor Jesús nos mostró, Génesis 1:24, un sueño profundo en Adán hizo que Dios obrara y sustrajera de su cuerpo entonces la mujer Eva.
¿Y sabe qué nos dice el Señor aquí en San Juan? ¿Sabe qué nos dice el Señor aquí en San Juan, el capítulo 19? Hablando de esto, nos muestra cómo fue que el Señor hizo para que apareciera esta iglesia, la cual Él se la presenta santa y gloriosa. Una iglesia que tiene que ser sin mancha y sin arruga. Capítulo 19 de Juan, ese sueño profundo que hubo en Adán, está aquí también en el Señor Jesús. Capítulo 19 de Juan dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Son los elementos en que está formada la iglesia del Señor. Por la fe usted debe de aprender de que usted nació de agua y de espíritu. Nació de agua y de espíritu para poder matar los instintos pasionales que habían en su cuerpo. Y dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Gloria al Señor. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces, así como de la costilla de Adán Dios presenta una mujer, el Señor Jesús a través de su costado presenta también una iglesia. Una iglesia que está formada en esos elementos de la sangre. La palabra de Dios formada en nosotros hace que nosotros aparezcamos como iglesia. Como iglesia. Y esta iglesia es santa. Así la presenta el Señor. Una iglesia santa. Allá en primera de Juan, también nos dice aquí esta escritura, dando el Espíritu Santo testimonio acerca de esto. Primera de Juan 5:6. Él dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, la iglesia aparece también del costado de Jesús mediante agua y sangre. La iglesia está formada por la palabra de Dios y se la presenta, el Señor la presenta como una iglesia sin mancha, sin arruga y sin ninguna contaminación. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos invitados a participar y de la sangre del Señor, estamos trayendo a la memoria la necesidad de convertirnos al cuerpo de Jesús. Si usted está convertido al cuerpo del Señor Jesús, hermano, mata todos esos instintos pasionales.
que lo incitan, que lo llevan, que lo provocan. Porque a veces usted también se pregunta, Señor, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué estoy metido en estos problemas? Porque estoy metido en estas situaciones que como que no puedo vencer, como que no puedo ser libre. Una situación que me agobia, que me lleva como cautivo. El libro de Hebreos capítulo 9, el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12 nos está mostrando qué es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de todas obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí mira el secreto? ¿Sí mira el secreto? Cómo el Señor va al fondo, a lo profundo, allá donde está todo el movimiento de su vida, está en algo que se llama conciencia. Conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Cuando la sangre de Cristo ha limpiado su conciencia es libre, su conciencia es limpia y su conciencia lo ayuda, lo enseña, lo guía. Su conciencia le está mostrando más claridad acerca de la obra de Dios. Su conciencia le está mostrando que su carne está muerta por el poder de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ser fieles a Dios no es difícil. Lo que pasa es que tenemos que aprender a conocer más a Dios. Conocer más acerca de Dios. Cuando nosotros vemos la Escritura, porque el Señor se propuso hacer de su cuerpo un cuerpo como es la iglesia. Porque lo que hizo Él a través de su sangre es hacer de su cuerpo otro cuerpo como es la iglesia del Señor. ¿De dónde salió ese cuerpo? La iglesia, ¿de dónde salió? Sale del costado del Señor Jesús. ¿Cómo sale de allí? Mediante agua y sangre. Son los elementos en que estamos formados nosotros como hijos de Dios. Entonces, Él forma en nosotros el cuerpo que Él ha santificado. Y allí vamos a ver ¿qué nos dice Lucas 24:44 al respecto? Lucas 24:44. Desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de los profetas y todos los salmos están haciendo referencia a lo que es una iglesia perfecta, una iglesia unida al cuerpo de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, esta iglesia, a través de su sangre, está registrada en los cielos. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia nos dice, que Él tomó todo lo nuestro y se presentó en los mismos cielos.
Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Con qué están escritos? Con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Allá aparecemos registrados como iglesia. Y cada vez que nosotros proclamamos los derechos como iglesia, el Señor está atento a responder y ayudarnos en todo lo que necesitamos. Entonces, la Biblia enseña que nosotros somos iglesia desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Una iglesia santa. Volvamos otra vez a darle un repasito aquí a lo que vimos al principio en Primera de Corintios capítulo 5, cuando él dice, cuando el apóstol Pablo estaba hablando a la situación de los corintios, se presentó un caso de inmoralidad. Y Pablo no desconoció que habían situaciones de fornicación entre la congregación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso llegó a una situación y la maldad y el pecado, cuando dice a crecer y a multiplicarse. Al principio el Señor unió a un hombre y a una mujer, y hasta ahí el sexo es santo y bueno. Pero cuando el hombre ya abandona la palabra de Dios y se entra como en ese acto de inmoralidad incontenible, porque ahora lo que ha hecho el hombre es abandonar ese sentido de la palabra, porque el propósito de Dios era establecer a través del hombre y de la mujer una familia, un pueblo, una congregación, una descendencia, una generación santa y buena. Pero cuando el hombre ya se corrompió, entonces ya él abandona la palabra de Dios y queda totalmente descontrolado con el uno, con el otro, y ya no se sabe quién es. Es la situación que estamos viviendo ahora. Pero lo que el Señor está haciendo es que su iglesia tiene la parte sexual dentro de los matrimonios como algo santo y bueno, y que todos deben de cuidarse hasta allí, porque es lo que algunos no admiten, el por qué solamente el sexo es santo y bueno dentro de un matrimonio. Y los que están solteros, entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Qué situación están viviendo? Bueno, si usted está en el Señor los lleva a obedecer su palabra. Alabanzas al nombre de Jesús, y formar una familia, y formar una congregación, y formar una descendencia, y formar un pueblo santo para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? La gente no busca casarse y viven una vida desorganizada, y vienen hijos de fornicación, y esa fornicación se va yendo de generación en generación, y terminan en adulterios, dejando sus matrimonios y uniéndose a otros. Dios juzga eso como algo incorrecto, algo de juicio, algo de condenar, porque eso es de condenar. Entonces la mente del cristiano siempre nos debe de llevar a ser santos, y que nuestra vida sea santa en el nombre del Señor Jesús. Por eso entonces ya
encontramos que el apóstol Pablo está juzgando este caso. ¿Y cómo lo hace? Porque, hermano, cada vez que nosotros nos reunimos al celebrar la cena, Dios está haciendo un juicio. Dios está haciendo un juicio y está declarando la situación suya. Si es buena y recta, se declara. Y si es mala y si es pecaminosa, también el Señor lo ubica en su lugar. Mire, vamos a ver aquí, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Aquí encontramos que la cena, lo que hizo aquí Pablo, fue enseñarle a los hermanos que Dios establecía un juicio. Verso 29. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Estos 3 versículos tienen mucho que pensar, mucho que decir. Estos 3 versículos, por ejemplo, Pablo explica que cuando los hermanos participaban en la cena en una forma desordenada, viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, viviendo en hurtos y en toda clase de maldad, muchos de ellos habían caído en juicios de Dios, y unos se encontraban enfermos, otros estaban débiles espiritualmente y otros estaban durmiendo, en un sueño espiritual. Duermen, no se les da nada. Y mire, hermano, a veces en las iglesias encontramos que la palabra de Dios no toca a la gente por ningún lado, y Dios habla y ellos siguen lo mismo. No sienten la necesidad de cambiar, de arrepentirse, de convertirse, de llevar una vida consagrada a Dios. Su forma de pensar es asistir a culto. No, yo voy al culto, y piensa que con venir a culto ya, hacer lo del católico que piensa que con santiguarse ya quedaron limpios. No, Señor. Las cosas del Señor aquí están en su lugar. Amén. Amén. Entonces se ve el creyente, Pablo le permite hacerse un juicio usted mismo. Si nos examinamos a nosotros mismos, usted mismo tiene que comenzar a ver, a investigar, a ver, porque nadie sabe lo suyo. Usted puede estar ocultico por allá y escondiéndose y haciendo tanta cosa, y sabe que la fornicación ha tomado tanta forma de ver y de pensar, tanta forma de hacerse en las cosas. La gente se oculta. Ahora hay fornicación y adulterio virtual. Solo los aparatos electrónicos, los computadores y todos los aparatos que usted tiene por allí son testigos de lo que usted hace y piensa solito. Nadie se da cuenta. Usted sabe bien, y eso está acumulado ahí en su conciencia. Todo eso está ahí en su mente. Entonces Pablo le dice, usted puede examinarse usted mismo y mire a ver hasta dónde está su estado, hasta dónde está su situación, para que usted busque que la sangre de Jesucristo lo limpie de eso, y usted sea limpio en el nombre del Señor Jesús, y pueda matar esas pasiones vergonzosas.
Nadie lo sabe. A veces ni las esposas ni los esposos saben de esas situaciones que viven. Solamente saben que su hogar anda como mal, que no se entienden, que algo falla, que algo está pasando. Y el creyente está en el deber de examinarse a usted mismo. Eso Pablo lo está diciendo. No seríamos juzgados. Cuando nosotros nos hacemos un juicio nosotros mismos y calificamos nuestras vidas y nos damos cuenta de nuestra condición y buscamos corregir y apartarnos de esas cosas para consagrar nuestra vida al Señor, entonces el Señor también hace su obra. Amén. Para que no seamos juzgados con el mundo. Hay algunos pecados que se les descubren a hombres ahora, pero a otros se les descubren después. ¿Qué será mejor? ¿Que se descubran ahora o que se descubran después? Si se descubren ahora, ¿qué alcanzamos? La misericordia del Señor. Y podemos ser redimidos, y podemos ser libres, y podemos tener la sangre de Jesucristo obrando. Glorificado el nombre de Jesús. Y luego dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Significa que si usted deja que Dios sea el que lo descubra, que Dios sea el que lo destapa, que Dios sea el que le aclara todas las cosas, entonces va a ser juzgado con el mundo. ¿Por qué? Porque el juicio que Dios hace aparecen todos los secretos, las cosas ocultas, las cosas que nadie sabía, solamente usted lo sabía. Entonces, si espera que el Señor haga juicio, entonces la Biblia dice, seríamos entonces juzgados y castigados con el mundo, cuando no hay nada que hacer, cuando no hay nada que se pueda hacer. Siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, cuando Dios hace juicio en la vida de nosotros, y las cosas aparecen, y las cosas se dan, y el Señor descubre su situación, entonces el Señor lo disciplina, el Señor lo castiga, el Señor hace juicio y lo reprende duramente. Y eso lo hace el Señor para que usted no vaya a una condenación juntamente con el mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo. Cuando encontró el hombre que estaba haciendo tal cosa, viviendo con la mujer de su padre, entonces Pablo dijo, vamos a entregar a este hombre. Y le dijo a la congregación, únanse a mi espíritu, porque vamos a entregar a este hombre a Satanás, para que sea castigado en la carne. ¿Para qué? Para que no sea condenado con el mundo. Y aún no dice la Biblia qué pasó, pero un cuerpo entregado a Satanás está dispuesto a enfermedades, a pérdidas, a dolores, a cáncer, a cosas que vienen sobre esa persona, porque está siendo castigado en la carne. Él tiene que salir allí castigado, enjuiciado por Dios. ¿Pero para qué lo hace? Para que no sea condenado con el mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces se entregaron a ese hombre a ser castigado por el Señor. En la iglesia, hermano, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia busca la santidad de Dios, muchos son reprendidos y enjuiciados por Dios. Muchos son enjuiciados. Y eso lo está haciendo el Señor, porque nosotros no conocemos la situación de muchos, pero usted sí conoce su situación. Amén. Amén. Entonces aquí el Señor nos está mostrando
que en la cena se hace un juicio. Se hace un juicio. ¿Usted no ha leído aquí en San Juan capítulo 13 lo que pasó con Judas? San Juan capítulo 13, ¿qué pasó con Judas? Miren, a partir del verso 21 hasta el verso 26, verso 27, está mostrando que Jesús estaba reunido con los discípulos. Y él dijo: aquí hay uno de vosotros que es diablo. Y comenzaron a mirarse en el uno al otro. ¿Quién será el Señor? Y todos querían saber quién era. Pudiera ser cualquiera aquí. Pero hay uno de vosotros que es diablo. Y cuando comenzaron a mirarse, había un discípulo que permanecía siempre recostado al lado de Jesús. Y era el que se le descubrían los secretos. Porque todo el que permanece siempre así como al lado del Señor, descubre cosas del Señor y sabe cosas. Y el Señor le revela cosas. Y los otros estaban allá de lejos sin saber qué hacer y mirando el uno al otro. Pero el que estaba recostado, dice uno de lejos, le dice: pregúntele al Señor de quién se trata. Y lo supo el que estaba ahí cerquita: Señor, ¿de quién se trata? Y le dice el Señor al que estaba allí: bueno, a quien yo le dé el bocado mojado, él es. Y eso no se quedó en secreto. Ahí mismo el otro lo divulgó y dice: el que le den el bocado mojado, él es. Pongan cuidado a ver quién es. Sí, Señor. Llegó el momento en que le dieron el bocado mojado. Él es. Y dice la Biblia que en ese momento Satanás entró en la vida de Judas y salió desesperado de allí, confundido. Mano, hay cosas que Dios hace y nosotros no descartamos que el Señor lo está haciendo. El Señor lo hace. Porque Él tiene que presentar una iglesia santa, justa y verdadera. Pero si nos ponen a nosotros a juzgar, si a mí me ponen ahí en la puerta a juzgar y a ver quién es el que tiene pecado, quién sabe, yo metería a unos: venga para acá, usted tiene cara de santo, y resulta que no. Venga, usted tiene cara de bueno, venga para acá, pero resulta que no era tan bueno. Entonces, ese es un juicio que solamente Dios lo hace. Yo les invito a que dejemos el corazón en las manos de Dios. Abrámosle el corazón al Señor. El negarse a usted a participar en la cena no es la solución. Usted cree que soluciona un problema y le va a ir peor. Usted no va a solucionar nada. ¿Por qué no? No, es que yo estoy como mal y no voy a participar en la cena. No, el Señor lo invita a que se arrepienta, a que se convierta, a que se aparte de esas cosas que hay en su vida. Eso es lo que lo invita el Señor a hacer en esta mañana. Pablo está diciéndole a los hermanos, allí en Corintios, él les está diciendo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es en 2 Corintios capítulo 5. Pero luego en el capítulo que estábamos leyendo ahora, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El resto que explica el apóstol Pablo aquí es que si usted lleva una vida santa delante del Señor, déjele el resto al Señor. Usted tiene compañía y vive con personas que andan mal, pero el Señor no te está juzgando por el pecado de los vecinos. Él te está juzgando por lo suyo, por lo tuyo, por lo personal tuyo. Déjele el resto al Señor, que el Señor haga juicio con ellos. Pero usted respóndale al Señor en esta mañana. Yo voy a invitarles a estar de pie. El Señor Jesús es bueno y misericordioso.